Buenas y santas noches, bienvenidos sean todos a este subprograma, ni más ni menos, hoy miércoles. Compartimos con ustedes este programa que hemos preparado, esperando corresponder con con los deseos y necesidades de ustedes cuando se deciden a ver un programa como el nuestro que tiene como propósito hacer los esfuerzos más denodados para contribuir con el sosiego, la paz, la tranquilidad, que hoy los dominicanos sentimos que se nos ha ido. Los hechos que han acaecido en los últimos días, con pérdidas de vidas humanas, dicen que nuestra sociedad no anda bien, que está muy violenta. Hay muchos, los llamados memes que circulan por ahí donde dicen que hágase el pendejo y evite la muerte. Yo entiendo que lo que debemos hacer es tratar de respetar el derecho que tienen los demás a la santa paz y tranquilidad, siempre y cuando los demás también coincidan con nosotros en ese propósito. Porque a veces usted dice, y he visto mucha gente tratando de justificar algunas acciones violentas, en el entendido de que si a usted le hablan mal, le mientan su madre, usted tiene que reaccionar. Lo ideal es que se evite que se llegue a la violencia física mientras le digan, vamos a tratar de sobrellevar esto. Estamos viendo escenas que no se corresponden con un país que pretende vivir en santa paz. Pero bueno, vale también la oportunidad para llamar a la gente, sobre todo a aquellos que viven en áreas vulnerables, ante los torrenciales aguaceros que han estado cayendo y que ayer y antes de ayer, desde prácticamente toda la semana pasada, sucedieron grandes inundaciones en todo el territorio nacional. Ayer sobre todo esta parte de Jarabacoa, una comunidad rural de Manabao, unas grandes inundaciones que hizo que varias personas perdieran su hábitat, su vida, sus hogares. Y es bueno que atendamos a estos llamados del COE. Ahí tenemos una foto ahí, parece que tenemos que darle café a estos muchachos para que se mantengan despiertos. Porque el COE anunció que hay 11 provincias, bueno, la bajó a 9, que están en alerta verde y amarilla. La Vega estaba en alerta roja y la bajaron a alerta amarilla, en el entendido de que las circunstancias que motivaron este llamado ya no existen. Las provincias en alerta amarilla son Santiago, La Vega, que reiteramos hasta el día de ayer se mantenían alerta roja, San Juan de la Maguana, Tomayor y Santiago Rodríguez. Y en alerta verde habían unas 5 provincias que ya no lo están. Señalar que realmente la provincia de Espaillat no ha estado en alerta en estas vaguadas. Una noticia importante, Fernando Tatis, para los que seguimos no solamente el béisbol, sino el desarrollo de nuestros jóvenes, sobre todo cuando son íconos, como este mozalbete, como diría un amigo, de barbas que está en medio de estas dos personas, ejecutivos de San Diego, que ha cometido varios errores. ¿Qué joven no lo ha cometido? Vamos a escuchar este reportaje que hemos preparado para ustedes. El dominicano Fernando Tatis Jr. habló con la prensa la tarde de este martes, mostrándose arrepentido mientras conversaba por primera vez en público desde que dio positivo por una sustancia prohibida. Me gustaría empezar simplemente diciendo cuánto lo siento, dijo Tatis en el dugout de los Padres en el Petco Park. Realmente lo siento. He dejado mal a mucha gente. Tatis, quien fue suspendido por 80 partidos tras dar positivo por Clestobol, pasó los últimos días disculpándose con miembros de la organización y el martes se disculpó con sus compañeros.
Yo sé que hay mucho amor que tengo que recuperar y que tengo mucho trabajo que hacer, siguió. Ganarme otra vez la confianza de todos será un proceso muy largo. Tatis dijo que en junio comenzó a tomar Clostebol como parte de un medicamento para tratar una infección de la piel, sin consultar con los doctores del equipo. Dijo que continuó usando el medicamento hasta que dio positivo a finales de julio. Tatis consideró apelar durante un par de semanas, pero dijo que cuando se hizo aparente que no iba a ganar la apelación, decidió aceptar la suspensión que finalmente le fue impuesta el 13 de agosto. Al final del día, no hay excusas, añadió Tatis. Necesito hacer un mejor trabajo con respecto a lo que pongo dentro de mi cuerpo. No hay excusas para lo que hice. Adicionalmente, Tatis anunció que se operará para reparar el problema del hombro que tanto le molestó el año pasado. El equipo esperaba que Tatis se hiciera esa cirugía la pasada temporada muerta, pero decidió no hacerlo en ese momento. Miren, Fernando Tatis no solamente es un ídolo para los dominicanos. Fernando Tatis era la figura más importante del béisbol, era la imagen del béisbol. Porque el muchacho, independientemente de sus condiciones atléticas y físicas, es un fenómeno. Pero no solamente un fenómeno, porque hay otros que son fenómenos también. El caso de Rafael Devers, tercera base de Boston. No tiene carisma, lamentablemente, Rafael Devers, con todas las condiciones del mundo, para ser una superestrella como lo es. Pero este Fernando Tatis, al igual que es el right field ahora, se me fue el nombre de este muchacho que fue cambiado de Washington a los Padres de San Diego, tienen un carisma increíble y lamentablemente se ha dislocado este joven. Mucha gente criticó a Pedro Martínez cuando llamó la atención y le dijo: discúlpese porque usted no tiene realmente ninguna forma de justificar lo que hizo. Usted habla y lee y escribe y entiende perfectamente inglés. Usted es la figura del béisbol. Discúlpese, y eso hizo. Al parecer, influyó mucha gente criticó a Pedro Martínez, dentro de ellos un hermano de Fernando Tatis, la familia Fernando Tatis, David Ortiz, que hicieron con Major League hacerlo, pero realmente hay mucha gente que ha estado suspendido. Es el primer caso que yo recuerde que pide disculpas, y eso es muy importante, sobre todo para el mercado norteamericano. A los norteamericanos les encantan que la gente se excuse. Usted intenta matar uno y usted pide disculpas, yo me arrepiento y pide disculpas y ya resolvió el problema. Esperemos que Fernando Tatis recupere el sitial que tiene o que tenía en la gente. Y no solamente eso, sino que regrese el año próximo haciendo esfuerzos denodados por contribuir con que su equipo pueda superar todo eso y establecer marcas que le permitan olvidar a la gente de esta vaina. No caer en eso más como Robinson Cano, que prácticamente tenía asegurado un Salón de la Fama y lo echó por la borda. Pero no solamente eso, ha perdido más de 30 millones de dólares con estos hechos. Ya no sirve para nada, está penando por ahí, esperando una oportunidad, que no se retira del béisbol, que mucha gente dice: ¿por qué no se retira? ¿Usted sabe por qué no se retira? Porque le quedan 24 millones de dólares por cobrar con el contrato que tiene con los Mets. Y nadie en su sano juicio vota 34 millones de dólares, 24 millones de dólares. Bien hecho por Fernando Tatis desde mi punto de vista. La vida está llena de sorpresas, incertidumbres. Esta ha sido una de ellas, de esas sorpresas negativas que nos da. Pero él es muy joven y tiene todas las condiciones para recuperarse.
Vamos a nuestra primera pausa comercial y cuando retornemos tenemos mucho para compartir con ustedes en este su programa, Ni Más Ni Menos. No le cambien. Gracias por mantener nuestra sintonía, ni más ni menos. Mire, se ha dado a conocer un supuesto impas entre Jenny Berenice Reynoso, procuradora adjunta de persecución de la corrupción, y la Procuradora General de la República, Miriam Germán. Todo esto porque salió a la palestra que Miriam Germán le exigió a Jenny Berenice Reynoso, mediante un documento, que debía entregar todo lo que tuviera respecto a la acusación del exministro de Hacienda, Donald Guerrero, quien ha estado siendo, no, Donald Guerrero es el otro, quien ha estado siendo investigado, ese es Donald Guerrero, es ministro de Hacienda, un empresario privado de estos que se enganchan a política para joderse. Donald Guerrero exigió, mediante sus abogados, que se le entregara la documentación, porque no solamente un grupo de periodistas afines a este gobierno y a la Procuraduría General de la República han estado dando informaciones sobre el caso Donald Guerrero y que viene el caso más grande y dan detalles inclusive. Estamos hablando de Uchilora, de Altagracia Salazar, una serie de periodistas, dentro de lo que está un reputado profesor de Derecho, médico también, Ricardo Nieves, que no sé por qué, conociendo él lo que eso implica, se presta a veces a estas cosas. Es un hombre muy respetuoso del derecho de los demás. Fue mi profesor en una maestría de Derecho Procesal Penal, Derecho Penal y Procesal Penal. Y entiendo que estas son cosas que se manejan como forma de corresponder con ese populismo penal que tanto daño le ha hecho a los procesos, a ese proceso de Odebrecht que fue un fracaso, a ese proceso del caso de este sector de los Tres Brazos, que fue otro fracaso, donde se publicitó de todo y donde vemos que pudiera suceder las mismas cosas si se continúan cometiendo estos errores. Pero tenemos un video ahí donde se señala las imputaciones que presumiblemente se harán a Donald Guerrero. Silencio y misterio en la investigación a Donald Guerrero. Las autoridades de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa PETCA mantiene en la discrecionalidad los avances de las investigaciones por presunta corrupción y lavado de activos en contra del exministro de Hacienda Donald Guerrero, tras 1 año y 2 meses desde que se efectuó el primer interrogatorio. De acuerdo con las informaciones oficiales, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PETCA, Guerrero está bajo investigación por presuntas irregularidades en su declaración jurada de patrimonio. Aunque no lo han sometido judicialmente, la PETCA le ha imputado públicamente haber incurrido en una asociación de malhechores, coalición de funcionarios, desfalco, estafa contra el Estado, falsedad en documentos públicos y lavado de activos provenientes de delitos de corrupción administrativa.
En febrero de 2021, cuando iniciaron los interrogatorios de Guerrero, la Procuraduría informó que las indagatorias parten de una denuncia pública del titular de la Dirección General de Presupuesto, José Rijo Presbot, quien alertó sobre pagos irregulares a contratistas por alrededor de 21,000 millones de pesos ocurridos en la última etapa de las gestiones de Danilo Medina. El monto mencionado por el Ministerio Público incluyó 11,000 millones de pesos para el pago de hormigón asfáltico caliente, contratado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones para un plan de pavimentación de carreteras. Se informó que la propia Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, dirige personalmente esta investigación apoyada de Jenny Berenice Reynoso y Wilson Camacho, responsable de la Dirección Nacional de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, respectivamente. Se dice que Miriam Germán personalmente dirige. Bueno, pero eso se contrapone con el reclamo que le hiciera públicamente Miriam Germán a Jenny Berenice Reynoso para que entregara todo el folder contentivo de las investigaciones que se le están haciendo. Y usted diría, pero no está supuesto a entregársele, a decirle de qué se está investigando. Pues sí, está obligada. No es supuesto, no. Siguiendo el debido proceso, está obligada a decirle, porque el Tribunal Constitucional dictaminó que desde que a usted se le llama para ser investigado, se le llama para interrogarlo, y hace un año que a Donald Guerrero se lo hicieron, ya eso se presume que usted está en alerta inclusive de medidas de coerción y se reputa como que usted está empezando un proceso y se le debe de comunicar todo. Los abogados de Donald Guerrero lo han solicitado a Jenny Berenice, esta no lo ha hecho, y Miriam Germán le exigió mediante un documento interno y le reiteraba inclusive que ella como Procuradora General le pedía o le ordenaba que se le entregara toda la documentación. La respuesta de Jenny Berenice en otro documento fue de que no lo iba a hacer y que no debía hacerlo porque esto podía entorpecer las investigaciones, inclusive contribuir con que muchísimos delincuentes pudieran salirse con las suyas. Y es nada más falso. Lo que usted tiene que ser es cuidadoso y respetuoso a la hora de investigar y no valerse de situaciones inclusive de desacatar decisiones de jueces, como se ha sucedido en actos en esto. Y a mí me apena porque no es prudente desvirtuar esta lucha por vainas personales, por rigurosidades que usted entiende, que usted está y que usted al delincuente o al presunto delincuente usted le puede violar sus derechos. Porque como dijera inclusive que escuché, que me extrañó decir a Ricardo Nieves, que dijo, no, yo hay que guardarle su debido respeto, pero yo exijo que se investiguen todos los robos y toda la... O sea, como justificando todas las cosas. Y no debe ser. Una sociedad se fortalece cuando sus instituciones son fuertes. Y las instituciones son fuertes cuando desde el Estado mismo, desde la autoridad misma, se respetan los derechos ciudadanos. Todo el mundo, todo vivo tiene derecho. Aunque usted esté preso purgando una condena de 100 años, usted tiene derecho. Tiene derecho como recluso que lo establecen no solamente las leyes particulares de los estados, sino parámetros internacionales de derecho. Y esto lo que hace es que un juez garantista desestime cargos porque no se han hecho siguiendo la rigurosidad del debido proceso.
todo esto se ha estado dando. E inclusive, ayer sale a la palestra que un inspector del Ministerio Público, Juan Medina, cometía todas las barbaridades del mundo y mucha gente atribuye que lo hacía porque tenía el apoyo de Jenny Berenice Reynoso. Pero ¿qué es el Consejo? Él era presidente, director del Consejo del Ministerio Público. El artículo 45 de la Ley 133-11, orgánica del Ministerio Público, define que el órgano de gobierno interno del Ministerio Público es el Consejo Superior del Ministerio Público. Sus integrantes no ostentarán por esta sola condición ninguna superioridad jerárquica entre las actuaciones que realicen los miembros del Ministerio Público en ejercicio de sus funciones. Y esto, entre otras cosas, tiene la función de supervisar y controlar la administración financiera y presupuestaria del Ministerio Público, ejercer el control disciplinario sobre representantes, funcionarios y empleados del Ministerio Público, con excepción del Procurador o Procuradora General de la República. Miriam Germán, que es Procuradora General de la República, es miembro del Consejo Superior del Ministerio Público y además lo conforman, tenemos una foto ahí del Consejo Superior del Ministerio Público, y además lo conforman un representante por cada una de los estamentos de primera instancia, que es una joven que fue la única que votó disidente para que no se suspendiera a Juan Medina, un representante por las Cortes, por los ministerios públicos de las Cortes, uno por los ministerios públicos de la Suprema Corte de Justicia y la Procuradora General de la República. En este caso, ha habido mucho de qué hablar y se ha hablado de violación, de grandes violaciones que cometía Juan Medina en el ejercicio de sus funciones, que se limitaba a tal punto que inclusive llegó a hacer allanamientos en oficinas. Y salta a la palestra cuando a un recién designado por decreto procurador adjunto, este señor entró a su oficina a las 11 de la noche, pero el señor había puesto cámara y se dio cuenta de esta situación y lo sorprendió dentro de su oficina. Cuando le preguntó a Juan Medina qué usted hacía aquí, él le contesta: no, vine a apagar una luz que se quedó encendida. Cuando chequea las cámaras se da cuenta que él estaba hurgando en los expedientes. Pero este señor había sido sometido por la Procuradora Fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, en ocasión de que ella dijo que se sentía perseguida y acosada por él. Cuando lo somete ante la Procuradora General de la República, la respuesta que él da públicamente como forma de desacreditarla es que ella estaba siendo investigada por fraudes en compras y contrataciones que había realizado desde la Procuraduría General de la República y porque estaba involucrada en la fuga de César el Abusador. Válgame Dios. Rosalba Ramos insistió en someterla, no se amedrentó porque a muchísima gente él le metía, como dicen en términos vulgares, discúlpenme el término, los pelos para adentro. Inclusive se habla de que abusó de muchísimas fiscales, amenazándola con hacerle un proceso para que perdiera, abusó sexualmente de ella. Usted dice, ¿cómo que abusó? Bueno, porque cuando usted hace un requerimiento, coaccionando la voluntad de la gente, usted está abusando de ella. Por lo que este señor deberá ser investigado
y mucha gente pudiera inclusive querellarse respecto a él por daños sufridos con barbaridades que cometió. Se habla de que andaba con 6 vehículos, andaba en una jipeta blindada, que no sé dónde la consiguió, porque el Ministerio Público aquí se traen vainas también, aquí incautan bienes, y los ministerios públicos se los asignan y se los reparten, apartamentos, viviendas, jipetas, carros. Ha habido problemas. Aquí mismo, en Moca, en una ocasión apiaron una tipa de un vehículo y no le encobraron de casualidad porque decían que hasta con la ropa de la mujer de un supuesto narcotraficante tenía puesta. Entonces, hay cosas que el Ministerio Público tiene que recomponer sus actuaciones y no cometer abusos. Los derechos deben ser tutelados por la autoridad. Y en este sentido, daría pena que actos delincuenciales de los que todos estamos contestes en que se cometieron en el pasado y se siguen cometiendo algunos ahora, denuncias han habido de más, aunque no ha habido sometimiento. Este país está harto de eso, harto de eso. Ese caso de chancletas y jipetas y grandes fortunas que conocemos que tiene gente que no tuvo oportunidad laboral nunca para construirla, ni empresarial. Este país no puede seguir sufriendo eso, pero tampoco podemos echar por la borda cualquier tipo de acusación por desesperaciones de gente que está encargada de preservar, de recuperar no solamente esos bienes, sino la dignidad del pueblo dominicano. Porque esas falencias que tiene nuestra sociedad, desde el punto de vista de salud, de educación, de barbaridades, porque aquí hay casos legales que son robos más grandes que todos estos delincuenciales. Esa seguridad social se ha apropiado de más dinero que lo que se han robado los funcionarios. Pero esos son legales, no hay forma de perseguir. Ahora debemos cambiar todo ese entorno. Debemos cambiarlo. Vamos a hacer las cosas como tienen que hacerse para que no se desvirtúen estas persecuciones. Y a los Donald Guerreros, a los Macarrulla y a estos empresarios que les encanta estar en el poder, que se vean en estos casos. Que se vean en estos casos. Que se vean en estos casos. Porque no son políticos, pero le encantan los cargos políticos y disfrutar del poder político para conseguir mucho mayores recursos de lo que pueden obtener a través de sus negocios y sus empresas particulares. Y yo me pregunto, ¿para qué se envuelve Macarrulla y los Vicini, que no ocupan puestos públicos, pero están detrás de todo? ¿Para qué se envolvió Macarrulla? Para eso. ¿Para qué se envolvió Donald Guerrero a eso? Un empresario muy rico de toda la vida, de herencia desde los tatarabuelos, para eso. Hay muchísimos otros ricos que se han involucrado y que no han salido salpicados hasta ahora. Pero todo el que tenga su culpa y su pena, que la pague. Que la pague, en buen derecho que la pague. Y no es solamente apropiárselo o expropiarlo de los recursos de que se han hecho dueños, sino que vayan a Najayo también, para que sepan cómo es que se resuelven los asuntos, porque no es posible. En otro orden, señores, se juntaron Luis Abinader y Danilo Medina. El encuentro de Luis y Danilo se dio de una forma, dicen, muy particular en el velatorio de la señora madre de los hermanos Montaz. Los hermanos Montaz siempre fueron, son Gamaliel, el que está encima de la cabeza de Danilo Medina es Gamaliel, el que está entre Luis Abinader y Temístocles Montaz y José Montaz, que es el actual alcalde
de San Cristóbal y Temístocle Montá. Este encuentro se dio en la funeraria. Hablaron por alrededor de 30 minutos el presidente Luis Abinader y el expresidente Danilo Medina. No hubo una conversación en privado, pero al parecer el encuentro no fue tan fortuito porque presumiblemente el presidente iba a estar a las 11 de la mañana en la funeraria y Danilo Medina se presentó a las 9:30 para marcharse antes de que el presidente llegara. Ese fue el comentario que escuché de Julio Martínez Pozo, que es muy ligado a estos medios y con gran conocimiento de causa. Y que el presidente llegó a las 9:45. Parece que había la intención de juntarse ahí con Danilo, intercambiar algunas cosas. Hablaron de muchísimos disparates, pero pudiera ser que el encuentro tuviera un matiz mucho más allá del personal. Todos sabemos que el gobierno de Danilo Medina ha estado siendo perseguido. Se habla de todo este caso de que se atribuye a Donald Guerrero, que no solamente tiene que ver con Donald Guerrero, ahí está supuestamente incluido el Invivienda, está incluido el CEA, los funcionarios del gobierno de Danilo Medina. Hay una jurisdicción inmobiliaria que supuestamente se prestó para una falsificación de unos títulos. Esto es de una de las personas, de los comunicadores allegados al PRM, de lo que se reputa como bocina de este gobierno, no porque la bocina tomaron auge en el gobierno de Danilo Medina, pero ahora hay bocinas también, lo que le llaman bocinas, que son los defensores del gobierno. Y pudiera haber mucha tela por donde cortar en todo esto. Pero nosotros tenemos que ir a nuestra última pausa comercial y cuando retornemos tenemos temas de interés que tienen que ver con las parturientas en la República Dominicana y con las importaciones y las exportaciones. ¿Cómo vamos en ese sentido? No le cambie. Gracias por mantener nuestra sintonía, ni más ni menos. Señores, el actor Andrés Castillo, que había sido sometido por presumible intento de violación y acoso sexual contra una menor de 14 años, fue dejado en libertad pura y simple, con lo que se desestimaron prácticamente los cargos que se cometieron. Y señores, la gente, y esto es lo que hablábamos del Ministerio Público, tiene que dejarse de estar inventando vainas siguiendo, porque desconocedores de los procesos le exigen y le piden y le dicen y le someten e investiguen. Que sometan casos, señores. Si hubiera sido un pobre diablo, quizás violando todos los preceptos legales, a este tipo le hubieran dado una prisión preventiva para callar el morbo. Pero no es un cualquiera, es una persona conectada políticamente, hijo de un defalcador de banco, aquel que se llevó 14 mil millones de pesos del Banco del Progreso. No es un rulito, y con muy buenas conexiones, este joven. Pero que en términos reales no había mérito para procesarlo. Lo que el Ministerio Público debió fue darle seguimiento no solamente con esta joven, sino a su accionar, porque tarde o temprano iba a caer. Es una persona que mismo admitió que tenía problemas con uso y abuso de sustancias, y realmente, siguiendo las conversaciones que se publicaron, no hay nada para que usted someter a una persona a la justicia, porque él le invitó a una niña para un casting de una película que no existía, está bien,
pero en ningún momento le dijo que le quería ni hacer el amor, ni que la quería. La invitó a... La muchachita no accedió porque está bien formada. Y esto hay que cuidarlo, hay que cuidarlo. El que tiene hijas e hijos varones también, tienen que cuidarlos y educarlos en valores y principios para que entiendan que hay cosas a las que hay que temerles, tentaciones, las que hay que desechar. Y esto se da en un ambiente de estas jodidas redes sociales que se prestan para todo. Estará en su casa, deseos de cogerlo y de que le partan el pescuezo por ahí no estará, porque las intenciones no eran nada buenas de este maldito. Invitando a una niña de 14 años que fuera sola a las 11 de la noche a su casa. No eran nada buenas, pero más allá de la imprudencia que pudo haber cometido o de los deseos malsanos que tuviera, imputaciones realmente en el buen derecho no había mérito para hacerla. Respecto a las parturientas, ya no nos va a alcanzar el tiempo para tocar dos temas importantes que teníamos, pero en este país, señores, 688 millones de pesos gasta el país en 2 años, ha gastado, y esto es un estudio publicado donde, según las cifras del estudio, a través del parto vaginal practicado, o sea, el parto normal, por un promedio de 8.200 pesos fue el costo, y de cesárea 16.700 pesos, más los costos. El país gastó en parto solamente para extranjeras, entiéndase, para haitianas, 688.450.000 pesos en caso de los haitianos, en parto de los haitianos. Lo grande de todo esto es que los productos de esas criaturas no son declarados. Datos obtenidos por la encuesta de inmigrantes publicada en el 2019 indican que la población de origen extranjero presenta 1 y 5 hijos sin declarar, desde 1 a 5 hijos sin declarar, y en tal sentido la Oficina Nacional de Estadística identificó que el 51% de las parturientas haitianas tiene un hijo sin declarar, el 24% tiene 2, el 10% tiene 3, el 5% tiene 4 y el 6.5% tiene 5 hijos sin declarar. Este es el resultado de los apátridas que reclaman los haitianos. Ha trascendido también el caso del ministro de Hacienda de este gobierno, Pavel Isa Contreras, quien dijo recientemente, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, afirma que creo que contra los haitianos, por negros y pobres, hay un profundo racismo en la República Dominicana. Esta sociedad está cultivada desde Trujillo y hay un profundo anti-haitianismo en nuestro sistema, desde el sistema educativo y nuestro sistema social. Esto encontró un eco en un maldito, esto lo agrego yo, es primer ministro Claude Joseph, quien ha salido a defenestrar contra el país por las declaraciones de Pavel Isa, que no entiende que él es un ministro de gobierno y que estas declaraciones no son a título de personal, porque hasta cuando duerme es ministro de este gobierno que está enfrentando dificultades por la carga que tiene, y él como ministro de Economía tiene que saberlo, que carga el país con culpas que no tiene que cargar. Este es un país de negros y mulatos que no tiene racismo por negro, tiene racismo, tiene defensa de los derechos que tenemos los dominicanos que se nos niegan, porque definitivamente tenemos que cargar con otras situaciones. Gracias por compartir con nosotros. Mañana estaremos aquí como de costumbre, Chesnel Calcaño y un servidor dentro de la justicia, y mientras manténganse ahí para que sigan informándose con Dalia Grullón sin rodeos. Buenas noches.